El anteproyecto de investigación cualitativa. La situación objeto de estudio. ¿Cómo se describe la estructura del objeto de estudio en la realidad que lo rodea? Es decir, el abordaje del tema. El objeto de estudio es aquello que queremos saber sobre algún tema o situación, también llamado fenómenos de interés. Toda investigación se realiza sobre el objeto de estudio, es decir, sobre un ser existente, sobre un fenómeno objetivo y real de la sociedad, de la naturaleza inanimada o de la naturaleza viva, donde se aborda diferentes puntos de vista. El escenario del sujeto de estudio dentro de la realidad objeto de estudio. El investigador en su condición de sujeto de estudio es una expresión social, es decir, expresa las condiciones de conocimiento y las necesidades de la sociedad que lo produce. Quiero decir que es el individuo que asume el papel de investigador en un proyecto científico individual o en colaboración. Es quien se adentra en el conocimiento, asimilación, comprensión y estudio del objeto. Es por esto el hombre está comprometido socialmente con libertad, con conciencia de la realidad, interroga por la ley o leyes que rige un fenómeno, por las causas que lo determinan y por las posibilidades de aplicación de sus propiedades. La relación ontológica del sujeto cognoscente, el investigador, con el sujeto por conocer o de estudio, el escenario y el objeto de estudio. El sujeto de investigación cumple una función activa en el proceso de realización de las actividades de investigación y desarrollo. Usa sus facultades en el experimento y en la observación, en el análisis y en la síntesis. Anticipa acontecimientos, lanza hipótesis, imagina la naturaleza y la sociedad. Inventa modelos, prueba la veracidad de sus planteamientos, estructura teorías. Desde una perspectiva ontológica se posiciona una perspectiva relativista, desde la que se considera que aprendemos la realidad y nuestro conocimiento sobre la misma individual y colectivamente, y por tanto se requiere la participación plena para la creación de conocimientos sociales y personales. Este conocimiento se construye a través de la reflexión sobre la acción de las personas y las comunidades. ¿Por qué el investigador debe plantearse las interrogantes de investigación y su relación con las intencionalidades o propósitos de la investigación? La pregunta de investigación es una expresión lingüística que solicita información respecto del problema de investigación. La pregunta puede solicitar información ya sea respecto de un hecho concreto o ya sea respecto de una ley universal de la naturaleza. Dado que la misma debe ser respondida a través de la observación empírica, todas las entidades contenidas en la pregunta deben corresponderse con un observable fáctico, es decir, es condición fundamental que todos los conceptos mencionados en la pregunta tengan una expresión en los hechos, factibles de ser observadas. ¿Por qué la investigación debe justificarse y en cuáles dimensiones? Justificar el problema consiste en formular la relevancia del problema. En la justificación del problema es ineludible desarrollar con argumentos convincentes la importancia de llevar adelante la investigación. Todo estudio contiene de forma explícita o implícita un propósito o finalidad, un para qué se realiza el trabajo. Este propósito suele estar expresado con verbos como contribuir, fomentar, favorecer, promover, entre otros. Conviene diferenciar dos grandes grupos de propósitos, aquellos más ligados a las ciencias básicas que procuran acrecentar los conocimientos sobre el tema a partir de completar, criticar, evaluar los conocimientos existentes, y aquellos más ligados a las ciencias aplicadas que buscan desarrollar la aplicación práctica o utilización de los conocimientos básicos en problemas operativos o prácticos. Referentes teóricos. ¿Cuáles elementos deben describirse en los antecedentes de la investigación y la importancia de la relación con el trabajo de investigación en cuestión? Los antecedentes son todos aquellos trabajos de investigación que preceden al que se está realizando, relacionados con el objeto de estudio presente en la investigación que se está haciendo. Cuando se habla de trabajo de investigación, esto involucra información recabada tanto en libros como de publicaciones en revistas científicas. Se definen dos clases de antecedentes, teóricos y de campo. Los teóricos son todos aquellos antecedentes que surgen de teorías o ideas sobre un tema en particular
Y lo de campo son todas aquellas investigaciones que se hacen con sujetos o de tipo experimental, donde se recaudan datos numéricos o información descriptiva. ¿De dónde salen las categorías que debemos desarrollar en las bases teóricas y por qué escoger un referente teórico para el desarrollo del trabajo? Categorizar consiste en poner nombre, definir un término o expresión clara del contenido de cada unidad analítica. Dentro de cada categoría se pueden definir tipos específicos o subcategorías. En la categorización deductiva, las categorías se derivan de los marcos teóricos y modelos de análisis definidos por el investigador. Las preguntas iniciales orientan al investigador para ubicar las categorías sobre las cuales se hará la indagación. La categorización es inductiva cuando las categorías emergen de los datos con base en el examen de los patrones y recurrencias presentes en ellos. El investigador, en este caso, procura respetar la especificidad propia del material recogido o la propia perspectiva de los actores involucrados. No se tiene como fin reflejar una teoría o un marco analítico previo, sino el marco de referencia lingüístico y cultural del grupo o práctica social estudiada. ¿En qué marco del tema en estudio que se está desarrollando la investigación debe tener un referente jurídico? Dentro del marco referencial, el cual tiene el propósito de dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema. De este dependerá el resultado del trabajo, significa poner en claro para el propio investigador sus postulados y supuestos. De este modo, el fin que tiene el marco teórico es el de situar el problema que se está estudiando dentro de un conjunto de conocimientos que permita orientar la búsqueda y ofrezca una conceptualización adecuada de los términos que se utilizan en el trabajo. Además, un referente jurídico legal no son más que leyes que se sustentan de forma legal el desarrollo del proyecto. Modelo 3. Estructura metodológica. Naturaleza de la investigación. Se seleccionó el método etnográfico. Es una investigación en la cual el investigador se inserta camuflajeado en una comunidad, grupo o institución con el objeto de observar su comportamiento. Mediante este método, el investigador busca información detallada de los diferentes aspectos de la vida de un grupo humano a través del trabajo de campo. Por tanto, este último se constituye en el camino que le permite al etnógrafo obtener información de los diferentes aspectos de otra cultura. También podemos afirmar que en su contexto natural implica la observación de la conducta y del escenario físico para poder contrastar lo que la gente dice y lo que hace. Sus fases están dadas por un proceso circular y dialéctico, es un tipo de investigación-acción. Además de esto, podemos decir que este método tiene sus pasos y sus procedimientos. Su modalidad se estructura básicamente sobre la observación con cierto grado de permanencia, continuidad y profundidad de las actividades o situaciones sociales objeto de interés. Podemos clasificar estos pasos en 6 principales, siendo el primero identificar el objeto de estudio, número 2, localizar un lugar y gestionar la entrada a un escenario, número 3, elegir los informantes claves, número 4, desarrollar las relaciones de campo, número 5, recolección y descripción de la información y número 6, categorización y análisis del contenido. ¿Cómo están previstos o cómo se identifican los sujetos de estudio? Para este tipo de método, los sujetos de estudio son imprescindibles en la investigación cualitativa, puesto que ellos son el principal objeto de estudio o son a los que se va a estudiar las cualidades, características de determinado factor o problema. De estas personas se obtiene la información primaria, representa el grueso de la información y es donde se puede realizar la comprensión de problemas y de allí, de esta información, se pueden sacar lo que son las interpretaciones y por último, pues los resultados de nuestra investigación. ¿Qué técnicas de investigación se pueden utilizar para levantar la información de la investigación cualitativa? Existe un gran cúmulo de técnicas o estrategias.
Una de ellas es la observación, el cual es la principal técnica que se utiliza. Esta se divide en la observación participante y no participante. También se tiene lo que son un bloc de notas, la entrevista, el registro anecdótico, un diario del investigador e historias de vida. Estas son las técnicas o estrategias que representan, digamos, principalmente para levantar la información en una investigación cualitativa. ¿Cuál o por qué es importante el proceso de categorización en la investigación cualitativa? Esta nos da una organización conceptual del trabajo o del tema que estamos realizando, representa una herramienta en el análisis de datos cualitativos, puesto que nos ayuda a organizar y clasificar nuestra información. Este proceso de categorización se da a través de 3 fases, siendo la primera la separación de unidades, que consiste en separar en segmentos que hablan del mismo tema. La segunda fase es la identificación y clasificación de unidades. Es cuando se codifica un conjunto de datos. Se asigna un código, estos pueden ser marcas, palabras, abreviaturas, entre otras. Y por último tenemos la síntesis y agrupamiento. Es cuando se agrupan las categorías que tienen algo en común. Pueden llegar a ser metacategorías o cuando se definen metacódigos, que agrupan un conjunto de códigos. Este proceso nos ayuda a interpretar de manera ordenada la información para luego obtener un resultado satisfactorio. ¿Cómo se realiza la construcción de instrumentos de recolección de información en la investigación cualitativa? En este caso nos vamos a referir a 3 instrumentos. Tenemos el registro anecdótico, la entrevista y el cuestionario. Dentro del registro anecdótico se debe tomar en cuenta identificar el escenario que se observará, registrar aspectos positivos y negativos. En la parte de la entrevista se debe tener un propósito explícito, se debe ser auténtico. Aquí debemos tener en cuenta en que se debe dejar hablar al entrevistado para que él pueda dar su punto de vista. También se debe buscar que el entrevistado reafirme el tema de interés. De esta manera vamos a tener una información más veraz de lo que estamos buscando. El cuestionario, por otra parte, obtiene información de grandes grupos en poco tiempo y por eso es que es recomendable probar el cuestionario con una prueba piloto. Además de ello, también se recomienda tomar tal cual la información como el encuestado lo ha escrito para no alterar la información al final. Por último, tenemos la credibilidad y confiabilidad externa e interna de la investigación cualitativa. Esta se divide en 3 aspectos. La credibilidad, que se refiere a la validez interna. Dentro de ella tenemos 3 aspectos, los cuales son la observación persistente, que es un proceso continuo y cuidadoso de identificación y descarte de elementos relevantes e irrelevantes. Tenemos el análisis de datos negativos, que por su parte formula 2 o más veces una hipótesis inicial hasta que se encuentre una que sea aplicable a todos los casos que en las primeras formulaciones quedaron afuera. Y por último, en esta parte tenemos el chequeo con los informantes, que se da para establecer la credibilidad de las interpretaciones y conclusiones. Se trata de constatar la versión del investigador de las múltiples realidades que él ha creído detectar con las opiniones del grupo de personas que tienen que ver con ellas. Por la segunda parte tenemos la transferibilidad, que se relaciona con la validez externa. Dentro de esta parte tenemos lo que es la veracidad y objetividad. Corresponde también a la posibilidad de generar los resultados del estudio de manera que puedan aplicarse a la comprobación del estudio. Tenemos la comprobabilidad, es un criterio equivalente al de confiabilidad. Es la comprobación por parte de un investigador externo de gran experiencia de la adecuación de la estrategia seguida en todo el proceso de investigación, la calidad de la información recogida, la coherencia interna de los datos, la relación entre esto y las interpretaciones dadas. Pues acá se le realizó un video para que puedan tener conocimiento acerca de la investigación cualitativa, sus pasos y también acerca del método etnográfico. Gracias y esperamos que sea de su ayuda.